Buenos días, mi nombre es Yami Suárez Rivera. Me correspondió el tema Sócrates. Mi grupo está conformado por Cristian David y Arisa Celis, del grado 11.3. Sócrates nació en el año 470 a.C. Tuvo un acontecimiento muy importante en el año 399 a.C. Fue un aspecto muy peculiar. Ese pensador no le gustaba vivir casi en su hogar. Esto concluyó y se consideró y se proclamó en su momento uno de los más sabios del momento. Se proclamó uno de los más sabios. Esto él no estaba de acuerdo, entonces buscó la sabiduría y pensó que entre más uno busque la sabiduría, más ignorante es uno. Entonces con eso concluyó la frase: solo sé que nada sé. Muchas gracias. Mi grupo está conformado por Yamit Suárez y el presente. Yo les vengo a hablar sobre el intelectualismo moral de Sócrates, también como su práctica de ironía y mayéutica para llegar al síntesis de algún tema, el cual lo relacionaba hablando con los demás. Les voy a explicar la primera, el intelectualismo moral. Es lo que explicaba allí, es que la persona la cual solamente conoce el mal, realizará el mal. Como viceversa, también la persona la cual solamente conoce el bien, realizará el bien. Esto fue criticado por los filósofos de la época y fue algo como no tomado en serio de él, pero él como lo explicaba para poder hacerlo entender. Él decía que la persona la cual hace el mal a los demás es ignorante, porque no sabe que así mismo se hace un daño para él. Entonces él está creyendo que al hacer el mal él se beneficia, y no es así, lo cual, como lo dije anteriormente, eso lo convierte en una persona ignorante, la cual solamente hace eso porque no sabe lo que realmente está haciendo. Porque si esa persona, la cual hace el mal, conociese el bien, sabría que no tendría que hacerle el mal a los demás para así llegar a hacerse un propio bien. Entonces, por eso esa es la teoría. A continuación hablaré sobre la ironía y la mayéutica que él practicaba para hablar con los demás filósofos, para llegar a un punto el cual quería expresar. La ironía se ve muy reflejada en los diálogos de él con los demás. Como conocemos, Sócrates no fue un escritor. Decía que la filosofía se tiene que practicar, o sea, se tiene que hablar, se tiene que relacionar. Entonces no era muy amante a la escritura. Los que plantearon sus teorías escritas y fueron sus discípulos, los cuales ya hablaron de él, es que de forma escrita, pero él no tiene muchos escritos, él solamente tiene diálogos. Él practicaba la ironía en que consistía. Él tocaba un punto el cual él quería llegar, entonces él daba un concepto básico, que es el amor. Entonces le hacía preguntar a la persona a la cual estaba hablando que le explicara qué era el amor. Entonces la persona podía dar un concepto. Entonces él podía decir: no, el amor es un hijo a un padre. Entonces, bueno, le decía: claro que sí. Y ahí es donde se aplica la ironía. Entonces él, a través de esto, a través de los conceptos que él iba sacando del amor, entonces él les decía: claro, el amor es, eso se puede conocer como amor. Y hacía otra pregunta similar, que si también podía haber amor en un objeto, o que uno tenga un objeto. Entonces el otro filósofo decía: también puede haber amor en ese objeto, que uno tenga ese objeto.
Entonces ahí es donde se aplicaba entonces él lo que hacía era relacionar los conceptos los cuales las personas les daba. Entonces, y después hacía preguntas. Les decía, entonces para usted el amor también, o sea, un amor de un padre a un hijo puede ser igual a un amor de alguien a un objeto, y hacía que los demás no pudiesen expresar, o sea, no tuvieran respuesta. Esto era lo que hacía con la ironía. Después de esto, de que con las personas a las cuales estaban hablando, no podían dar una respuesta concreta, era donde él practicaba la mayéutica. ¿Y la mayéutica en qué se basa? La mayéutica se basa en que él le hacía entender a los demás lo ignorantes que somos en muchos sentidos. Entonces él lo que decía era que las personas pueden dar un concepto, dar una respuesta, pero no se puede dar algo en concreto. Y era donde él aplicaba su célebre frase de solo sé que nada sé. Ahí era donde él explicaba que el conocimiento de un hombre es tan simple que no puede responder muchas preguntas. Y decía que todos somos ignorantes. Bueno, eso era lo que yo quería expresar. Muchas gracias.